Carl Gustav Jung nació el 26 de julio de 1875 en Kitzbühel, una ciudad a orillas del lago Constanza en Suiza. Jung describió a su padre como un idealista sentimental con profundas dudas sobre su religión, y a su madre la percibía de dos posturas distintas. Por un lado era realista, práctica y cariñosa, pero por otro era inestable, mística, clarividente, arcaica e implacable. Como era un niño emotivo y sensible, Jung se identificaba más con esta segunda cara de su madre, que él llamó su número 2 o personalidad nocturna. Jung, en el periodo escolar, se fue haciendo consciente de la existencia de dos aspectos distintos de sí mismo, a los que llamó su personalidad número 1 y número 2. Al principio consideró que ambas personalidades eran parte de su mundo personal, pero en la adolescencia advirtió que la personalidad número 2 era un reflejo de algo distinto de sí mismo, un anciano muerto hacía tiempo. Entonces Jung aún no comprendía totalmente estas fuerzas distintas, pero más adelante reconoció que la personalidad número 2 había estado en contacto con sentimientos e intuiciones que la personalidad número 1 no percibía. Entre los 16 y los 19 años, la personalidad número 1 de Jung empezó a ser más dominante y poco a poco reprimió el mundo de las premoniciones intuitivas. Al principio, Jung quiso dedicarse a la arqueología, pero también estaba interesado en la filología, la historia, la filosofía y las ciencias naturales. Jung había leído la interpretación de los sueños de Freud poco después de su publicación, pero no le impresionó mucho. Cuando volvió a leer el libro pocos años después, conocía mejor las ideas de Freud y deseaba interpretar sus propios sueños. En 1906, Jung y Freud iniciaron una correspondencia periódica. Al año siguiente, Freud invitó a Carl y a Emma Jung a Viena a conocer ambos. Al conocerse, ambos hombres sintieron un profundo respeto y afecto mutuo. En su primer encuentro estuvieron hablando durante 13 horas seguidas hasta bien entrada la madrugada. Freud estaba convencido de que Jung era la persona ideal para ser su sucesor. A diferencia de otros hombres del círculo de amigos y seguidores de Freud, Jung no era ni judío ni vienés. Además, Freud sentía afecto por Jung y lo consideraba un hombre de gran capacidad intelectual. Estas características lo llevaron a elegir a Jung para que ocupara el cargo del primer presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Durante un viaje a Estados Unidos, poco a poco empezó a nacer una tensión latente entre Jung y Freud. Esta tensión personal no se redujo cuando los dos ya famosos psicoanalistas empezaron a interpretar mutuamente sus sueños, un pasatiempo arriesgado para cualquier relación. Jung compartió su vida con dos mujeres por casi 40 años, las cuales fueron su esposa Emma y otra antigua paciente llamada Antonia Toni Wolff. Emma Jung parecía ser la más afín a la personalidad número 1 de Jung, mientras Toni Wolff estaba más en contacto con su personalidad número 2. Esta relación triple no siempre resultaba agradable, pero Emma Jung se dio cuenta de que Toni Wolff podía hacer más por Carl que ella y siempre le estuvo muy agradecida. En 1913 pusieron fin a su correspondencia personal y un año más tarde Jung renunció a la presidencia de la Asociación Psicoanalítica Internacional y poco después dejó de ser miembro de la misma. Desde diciembre de 1913 hasta 1917 sufrió la experiencia más profunda y peligrosa de su vida, un viaje a las profundidades de su propia psique inconsciente. El periodo de enfermedad creativa de Jung fue similar al autoanálisis de Freud. Los dos hombres empezaron la búsqueda de sí mismos a finales de los 30 y principios de los 40. Freud como reacción a la muerte de su padre, Jung como consecuencia a la ruptura con su padre espiritual Freud. Ambos vivieron un periodo de soledad y aislamiento y la experiencia provocó cambios profundos en los dos. Durante este periodo anotaba el contenido de sus sueños, ilustraba, se
contaba historias a sí mismo y luego las seguía hasta donde lo llevaran. Todos estos procesos le permitieron conocer su inconsciente personal y profundizó en el método para encontrar los contenidos del inconsciente colectivo, los arquetipos. En 1944 ocupó la cátedra de Psicología Médica en la Universidad de Basilea, pero por problemas de salud renunció. Tras la muerte de su esposa en 1955, pasaba la mayor parte del tiempo solo. Murió el 6 de junio de 1961 en Zúrich. Niveles de la psique. Jung, en su teoría de la personalidad, supuso que la mente o la psique tiene un nivel consciente y uno inconsciente. En la parte más importante del inconsciente nacen las experiencias personales de cada individuo, sino el pasado remoto de la existencia humana, lo que denominó inconsciente colectivo. Para Jung, el consciente son la parte, aunque este fuera más de la totalidad de la personalidad. El inconsciente personal. El inconsciente personal abarca todas las experiencias de un individuo concreto que han sido reprimidas, olvidadas o percibidas subliminalmente. Los contenidos del inconsciente personal se llaman complejos. Un complejo es un conglomerado de ideas asociadas provisto de carga emocional. El inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo tiene su origen en el pasado remoto de la especie. Se trata de un concepto más polémico y quizá el más característico de Jung, ya que se hereda y pasa de generación en generación en forma de potencial físico. Los arquetipos. Los arquetipos son imágenes arcaicas que tienen su origen en el inconsciente colectivo. Se asemejan a los complejos porque son conglomerados de imágenes asociadas provistas de carga emocional. Los arquetipos también se diferencian de los instintos porque Jung definió el instinto como un impulso físico inconsciente hacia un acto y consideró el arquetipo como la contrapartida física del instinto. En resumen, los arquetipos, como los instintos, son inconscientes y ambos pueden construir a determinar la personalidad. La persona. La persona es la máscara que llevan los actores de teatro en la antigüedad. Aunque la persona es una parte necesaria de nuestra personalidad, no debemos confundir nuestra faceta pública con nuestro yo. Si nos identificamos demasiado con nuestra persona, no tendremos conciencia de nuestra individualidad. La sombra. La sombra es el arquetipo de la oscuridad y la represión. Representa las características que no queremos reconocer e intentamos ocultar a nosotros mismos y a los demás. La sombra está compuesta por tendencias moralmente inaceptables y una serie de cualidades constructivas y creativas que a nosotros mismos nos cuesta reconocer. El ánima. El ánima afirma que todos los humanos son psicológicamente bisexuales, que tienen una parte masculina y una parte femenina. La parte femenina en los hombres surge del inconsciente colectivo en forma de arquetipo y ofrece una enorme resistencia a la conciencia. Pocos hombres pueden llegar a conocer bien su ánima porque esta tarea requiere una gran valentía. El animus. El arquetipo masculino en las mujeres se denomina animus. Jung afirma que el animus origina pensamientos y opiniones en las mujeres del mismo modo que el ánima genera sentimientos y estados de ánimos en los hombres. El animus explica también el pensamiento irracional y las opiniones ilógicas atribuidas con frecuencia a las mujeres. La Gran Madre. Existen dos arquetipos, la Gran Madre y el anciano sabio, que se derivan del ánima y del animus. La Gran Madre, este concepto preexiste de la madre que se asocia con sentimientos por una parte positivos y por otra parte negativos. El anciano sabio es el arquetipo de la sabiduría y la razón. Un hombre o una mujer dominados por un arquetipo del anciano sabio podrían atraer a muchos seguidores usando verborrea que suena profunda, pero que en realidad tiene poco sentido porque el inconsciente colectivo no puede transmitir directamente su sabiduría a cada individuo.
El yo. El yo afirma que cada persona posee una tendencia genética que lo impulsa hacia la evolución, la perfección, la plenitud y el dominio a esta disposición innata del yo. Es el arquetipo más completo de todos, el arquetipo de arquetipos, porque engloba a todos los demás y los une en un proceso de autoconciencia. Como arquetipo, el yo está simbolizado por las ideas de perfección, plenitud y unidad de cada persona, pero su símbolo por excelencia es el mandala, que se representa mediante un círculo dentro de un cuadrado o un cuadrado dentro de un círculo. En los tipos psicológicos, identificó varios tipos que surgen de la unión de las dos actitudes básicas, que son la introversión y la extroversión, y 4 funciones independientes, que son el pensamiento, el parecer, la percepción y la intuición. La introversión es una proyección interior de la energía psíquica como una orientación hacia lo subjetivo. Los introvertidos están en armonía con su mundo interno y con sus inclinaciones, fantasías, sueños y percepciones individualizadas. La extroversión, a diferencia de la introversión, se caracteriza por la proyección de la energía psíquica hacia el exterior, de tal modo que la persona se orienta hacia el objetivo y se distancia de lo subjetivo. Los extrovertidos están más influidos por el entorno que por su mundo interior. En las funciones, el pensamiento es la actividad intelectual y lógica que genera cadenas de ideas que se llaman pensamiento. El sentimiento es un término para describir el proceso de evaluación de una idea o hecho. La percepción es la función que recibe estímulos físicos y los transmite a la conciencia perceptiva, que se llama percepción. Y la intuición consiste en la percepción más allá de la conciencia. Como la percepción se basa en la percepción de hechos absolutos y básicos que proporcionan la materia prima para el pensamiento, la intuición se diferencia de la percepción en que es más creativa y suele añadir o eliminar elementos de la percepción consciente. El desarrollo psicológico. Jung compara las fases de la vida con el recorrido del sol en el cielo en el curso de un día. El brillo del sol representa la conciencia. Jung agrupó las fases de la vida en 4 periodos generales: infancia, juventud, madurez y vejez. Lo comparó con el curso del sol en el cielo a lo largo del día, donde el brillo del sol representa la conciencia. El sol del alba es la infancia, llena de potencial pero con poco brillo. El sol matutino es la juventud, en ascenso hacia el sentido pero con conciencia del inminente declive. El sol de las primeras horas de la tarde es la madurez, brillante como el sol de las últimas horas de la mañana, pero orientado hacia el crepúsculo. El sol vespertino es la vejez, con la antes brillante conciencia, ahora muy atenuada. Autoconciencia. El renacimiento psicológico, también llamado autoconciencia o individualización, es el proceso de llegar a ser un individuo o persona plena. La psicología analítica es fundamentalmente una psicología de polos opuestos y la autoconciencia es el proceso de integrarla en un individuo homogéneo. Psicoterapia. Jung identificó 4 enfoques básicos en las terapias que representan 4 fases del desarrollo en la historia de la psicoterapia. La primera es la confesión de un secreto patógeno. La segunda es la interpretación, la explicación y la aclaración. La tercera es el enfoque adoptado de Adler, que incluye la educación de los pacientes como seres sociales. Y la cuarta es la transformación, que significa que el terapeuta primero debe transformarse en ser humano equilibrado para poder ayudar al individuo a la individualización. La psicología analítica, como cualquier otra teoría, se debe evaluar en base a los 6 criterios establecidos. En primero, una teoría debe ser útil y generar hipótesis comprobables e investigación descriptiva. Debe ser refutable. Debe de ser prácticamente generar la moderada investigación, y en tercer lugar debe de ser útil para organizar el conocimiento.